Bueno, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda charla que se da en el marco del ciclo de charlas o de diálogos de calidad asistencial y seguridad del paciente y del personal sanitario, dirigido por el profesor Carlos Vassallo y organizado en conjunto con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad. La idea de trabajar estos temas también es no sobre todo ponerlo en discusión, generar espacios académicos donde se pueda discutir sobre la calidad de los servicios de salud, la seguridad del paciente, sobre el rol de los profesionales para incorporar la calidad en los niveles de gestión donde les toque desempeñarse. En ese sentido, quiero compartir con ustedes esta charla con quien va a coordinar conmigo, Constanza Ramos. Vamos a hacer una breve exposición al principio y compartir pantalla, invitándolos también a las siguientes charlas que nos quedan o diálogos que nos quedan de este ciclo. Como les comentaba anteriormente, hoy vamos a estar hablando sobre la seguridad del paciente en el centro de la escena. Nos están acompañando Ariel Palacios y Marisa Bassano. Posteriormente, Constanza lo va a presentar como corresponde. Ana Farreldines pide disculpas por su ausencia, pero por cuestiones personales no puede estar compartiendo en este momento. La semana pasada hemos charlado junto con la coordinación del profesor Vassallo sobre el desarrollo de la cultura de la calidad de los servicios y la seguridad, y lo que nos restaría el 2 de julio es charlar sobre la seguridad del personal sanitario, y por último el 30 de julio con la simulación y la inteligencia artificial al servicio de la seguridad del paciente. Así que a través del mismo link que se pudieron conectar ahora, pueden usarlo para las conexiones siguientes. Sin agregar mucho más, Constanza, ¿querés presentar a los disertantes? Gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos dos disertantes excepcionales, como Ariel Palacios, licenciado en Enfermería, tiene maestría en Gestión de Calidad y Excelencia en las Organizaciones, consultor internacional de la calidad en servicios y sistemas de la salud de OPS, consultor de calidad, acreditación y seguridad del paciente de Salud Global, director de la Diplomatura en Seguridad del Paciente de la Universidad Austral, y Marisa Bassano se encuentra con nosotros también, farmacéutica de la UBA, especialista universitaria en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud, jefa del Servicio de Gestión de Insumos y Medicamentos Hospital Universitario Austral, miembro del Departamento Hospitalario de la Federación Farmacéutica y de la Unidad de Investigación, y miembro del Comité Científico de la Federación Farmacéutica. Así que les damos las bienvenidas a los dos disertantes, y como dijo Hernán, hoy Ana no se puede hacer presente, una lástima, pero seguramente bueno, ya nos hizo llegar sus disculpas. Para comenzar, yo creo particularmente que estos espacios académicos de discusión, como los temas que nos convocan hoy, son imprescindibles y que representan muchos de los desafíos que tiene por delante nuestro sistema de salud. Esto sin duda que requiere cambios en las organizaciones, pero a su vez también requiere de la capacitación de los profesionales para incorporar a la calidad en los niveles de gestión o en sus espacios de trabajo. Obviamente que los cambios sociales, epidemiológicos, tecnológicos y también económicos obligan a trabajar a las organizaciones en ese sentido, y también hay que tener en cuenta que a nivel internacional y nacional se hacen esfuerzos para mejorar la calidad a través de un montón de propuestas, como la digitalización de las historias clínicas, la introducción de las nuevas tecnologías, estandarización de procesos, que de alguna manera hacen importantes aportes, pero resta mucho por
por hacer en la materia, y teniendo en cuenta también que por ahí en el auditorio puede haber personas que es la primera vez que están participando de un espacio donde se discute esto, me gustaría comenzar o que comiencen ustedes contándonos o que se puedan definir de qué se trata la seguridad del paciente y cuáles son las metas internacionales que en este sentido se plantean. Muy bien, bueno, muchas gracias. María, adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación a la universidad. Y bueno, un gusto compartir con Ariel, que nos conocemos desde hace bastante tiempo. Si yo tuviese que definir la seguridad del paciente, tenemos muchísima información disponible. Sabemos la importancia que tiene todos los que estamos participando, digamos, de este conversatorio, pero bueno, básicamente el sistema de salud se ha ido complejizando a lo largo del tiempo y eso hizo que naciera el objetivo de poder prevenir y reducir riesgos que surgieran de esa complejización. La pandemia que estamos viviendo ha sido sumado de un gran aprendizaje, porque un montón de procesos que ya habíamos estandarizado nos llevaron a tener que repensar, y ahora le voy a dar el espacio a Ariel para ver que vea él su opinión, así hacemos una tormenta de ideas, y donde vimos que algunas cosas que parecían ya seguras y asentadas, nos dimos cuenta de que ya no eran así, porque nos sorprendió esta pandemia y hubo que repensarlas. No sé, Ariel, ¿qué pensás al respecto? Con respecto a las metas internacionales, son, digamos, las metas básicas en las cuales se tienen que asentar las políticas de las instituciones para tratar de tener la menor cantidad de eventos adversos o near miss que lleguen al paciente. Y son la identificación correcta de los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, que es un punto clave, el manejo de los medicamentos de alto riesgo, asegurar la cirugía en los sitios seguros en el paciente correcto y en el procedimiento correcto, todo lo relacionado a disminuir el riesgo de cuidado de la salud en lo que es control de infecciones, cuidado de caídas y el tema también de todo el cuidado de escaras que también se está incorporando dentro de las metas. Pero sobre todas las cosas, yo creo que la seguridad del paciente es saliendo de las teorías que podemos leer en todos los libros, es un derrame que tiene que caer desde la alta dirección. O sea, los que estamos abajo, en la línea de fuego, como se dice, somos los que empujamos y donde tenemos que encontrar líderes que motiven. Pero la alta dirección es la que tiene que generar, digamos, todo esto como un gran paraguas que cubra la calidad y la seguridad del paciente, porque sin eso no es posible avanzar. Y me permito una anécdota que siempre la recordamos con Ariel. Un día yo estaba terminando la especialización en dirección y gestión de dirección de servicios de salud, y él me llama y me dice: Marisa, quiero hablar un segundito con vos porque estoy viendo esto de seguridad del paciente. Y ahí también estuvo involucrada Ana. En ese momento estábamos los tres en el hospital, él como enfermero, Ana y yo en el servicio de farmacia, y me empieza a hablar de todo, y yo justamente estaba haciendo, digamos, la tesis de la especialización, y digo: mira, Ariel, qué casualidad, yo justo estoy trabajando todo el tema de los errores de medicación, la taxonomía de Ruiz-Garajó, y ahí empezamos a hablar, y ahí un poco los tres empezamos a empujar, digamos, desde abajo. Teníamos la suerte de tener al doctor Perizari y al doctor Stickler, dos referentes que nos enseñaron muchísimo.
Y esa foto me parece que es todo, porque a partir de ahí empezamos a transitar y generamos una cultura de seguridad. Y me parece que eso es lo importante, generar la cultura, porque una vez que se genera la cultura, la gente ya se acostumbra a trabajar de esa manera y no hay manera de que se vuelva para atrás. Nosotros vamos por la tercera, tenemos 3 reacreditaciones por Joint Commission, el año que viene, si todo sigue bien, sería la 4ª. Pero la gente ya se acostumbró, es lo que más cuesta, generar esa cultura. Y ahí ya le dejo el espacio a Ariel. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, un placer estar aquí acompañando a todos. La verdad es que siempre estos encuentros, estos entornos son muy nutritivos hacia todos lados. Yo estoy en aprendizaje permanente y de estos eventos justamente son de los que me alimento muchísimo. Un poquito de contexto más teórico para poder completar esta primera pregunta. La seguridad del paciente no es menor, esto que voy a plantear básicamente por todo lo que está ocurriendo en el mundo con la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es una disciplina en sí misma que básicamente está destinada a diseñar entornos y cuidados de tal forma de que no generemos daños asociados a los cuidados y a los entornos de atención a las personas, en particular a los pacientes. ¿Bien? Digo en particular porque con esto de la pandemia probablemente hasta se está revisando un poquito el concepto de la seguridad del paciente, y esa cuestión que siempre se nos reclamaba a los que hacíamos esto respecto de quién cuida al que cuida, hoy está fuertemente incorporada. Entonces, lo de la seguridad del paciente ya quedó hasta chico en términos de nombre de la disciplina, probablemente indirectamente abarque la seguridad de las personas, ¿no? Pero concretamente desde esta lógica de la seguridad del paciente, la persona enferma, la persona que va a recibir un cuidado de la salud, sea en atención de primer nivel o de segundo o tercer nivel, básicamente es un conjunto de estrategias, es una disciplina que involucra un conjunto de estrategias para diseñar eso, barreras, sistemas seguros, etcétera, a fin de reducir el daño a un mínimo aceptable, por decirlo de alguna manera. Pero lo más importante de la seguridad del paciente es entender que es una dimensión de la calidad. Bien, y en esto hubo mucha discusión durante mucho tiempo, hasta que logramos entender que en verdad es parte de la calidad. Bien, hubo mucha, de alguna forma, hasta discusión académica. De hecho, si uno empieza a mirar cómo es hacia altos niveles, a nivel de todo el planeta, hay como equipos de trabajo que trabajan de manera separada, valga la redundancia, ¿no? De calidad, los de seguridad, etcétera. Y sin embargo es una dimensión, una fuerte dimensión de la calidad. El Instituto el Instituto de Medicina de Estados Unidos probablemente es la que puso en mayor evidencia esto. Hay varios autores, pero en el paper que fue publicado en 2001, Cruzando la brecha de la calidad, básicamente planteaba que si nosotros decíamos como profesionales que teníamos o que queríamos brindar cuidados de calidad, o que nuestras instituciones brindaban cuidados de excelencia de calidad, teníamos que cumplir la producción de 6 resultados, ¿no? Esas 6 dimensiones de la calidad tienen que ver con lo que muchos de nosotros ya escuchamos respecto de que sea accesible, lo que es accesibilidad, todo lo que es eficiencia, efectividad clínica, que sea centrado en la persona, que sea oportuna y que sea segura. Esa 6ª dimensión es justamente la seguridad de los pacientes, como parte del paraguas de la calidad. Entonces no es menor entender eso, básicamente por todo lo que se viene, tanto a nivel nacional aquí en Argentina, como a nivel internacional, a nivel de OMS, con 2 grandes cosas que podemos hablar que se han aprobado recientemente. Y lo de las metas internacionales, efectivamente son las que Marisa nombró, solo un detalle más, y esto es para aquellos que son detractores de las acreditaciones internacionales. Me encuentro por todos lados gente que dice eso es muy americano, eso es muy canadiense, es muy... Ok, bienvenidos a ese mundo, sepan que eso que es tan conocido como las metas internacionales de seguridad del paciente, que incluso muchas organizaciones públicas, privadas y el Seguro Social han empezado a introducir, son un estándar, son un capítulo de Joint Commission Internacional. Bien, o sea, simplemente para dar contexto a esto, ¿qué pretendo introducir con esta idea? No un argumento de venta de una entidad, de una empresa que acredita, sino entender básicamente que ese tipo de organizaciones lo que hacen es resumir y actualizar cada 3 años toda la evidencia planetaria que se publica y la experiencia mundial de todas las instituciones que evalúan y las traducen a un manual de acreditación. Parte de ese manual son las metas, con lo cual de por sí hay que mirarlas como un conjunto mínimo de estrategias operativas de seguridad del paciente súper actualizadas y basadas en la mayor evidencia disponible y en el mayor consenso mundial.
Bien, teniendo en cuenta lo que desarrollaron y a su vez poder incorporar el análisis de ustedes, me gustaría saber cuál es la opinión acerca del estado de la situación de nuestro país en materia de calidad y seguridad del paciente y sobre todo también teniendo en cuenta, en cuenta el contexto regional. Ahora empezás vos. Bueno, dale. A ver, siempre con el mayor de los respetos y entendiendo que todo lo que digamos son miradas parciales, ¿bien? Aquí yo me saco el sombrero de todos mis trabajos para no generar ningún conflicto de ningún tipo, ¿bien? Pero sí hay que entender como objetivamente dos grandes cosas. Uno es lo referido a las políticas de salud y otro es lo referido a la realidad de la seguridad del paciente de las organizaciones de todo el país. Lo primero que hay que entender es que este es un país, Argentina, acá hay gente de México y de otros lugares. Argentina, como tantos otros países, es un país federal. Eso significa que ese latillo que es muy famoso entre nosotros, de que tenemos 24 ministerios de salud, es casi una realidad. Y en cada provincia, cada distrito, básicamente adhiere o no a las políticas nacionales, salvo que tenga alguna cuestión en particular que las obligue bajo alguna figura específica a que ocurra. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo que hay que entender es la diversidad de motivación que hay para generar estrategias y sostener estrategias de seguridad del paciente en el país. Bien, es decir, esta es una nación donde no tenemos esfuerzos orientados hacia esto desde el punto de vista de políticas concretas, de financiamiento, de pagos diferenciales, de una serie de cosas. De hecho, dentro de la misma organización hay distintos tipos de modelos de pago, con lo cual esto da para hablar mucho, pero digo, hay hasta organizaciones que le convienen que los pacientes se caigan, se queden mucho tiempo por el modelo de pago que tienen. ¿Bien? Entonces, lejos de hablar de los costos de la no calidad, de la no seguridad del paciente, muchos dicen, bueno, sí, me encanta, es lo teórico, pero la verdad que se sigue pagando el financiador porque el paciente está acá y le sigue haciendo cosas y que le pase de todo. Bien, entonces, hay que entender un poco el contexto para poder responder esa pregunta. Desde lo práctico, desde lo pragmático, como consultor, ahora puedo responder en base a mi experiencia. Podría decir que de las cerca de 3.000 instituciones con internación que hay en el país, que se ocupan de la seguridad paciente de una manera general, debe haber 1.000, ¿bien? Que en este momento que hacen cosas que llevan adelante estrategias, 1.200 que llevan adelante estrategias de seguridad paciente, que se ocupan fuerte y seriamente, o sea, que financian dentro de sus organizaciones, sean públicas, privadas o del seguro social, probablemente haya 400, y que sostienen esas estrategias a lo largo del tiempo, debe haber menos de la mitad. ¿Bien? Esto por un lado. Por el otro, acaba de ser presentado dentro de el COFES, hay una serie de cosas dentro del ministerio y de los ministerios, un Plan Nacional de Calidad a 4 años. Bien, no quiero contar mucho de esto porque tiene que haber una resolución y demás, pero tiene 4 grandes líneas de trabajo que son muy interesantes, que van desde la gobernanza hasta la ejecución y monitoreo de herramientas operativas para poder llevar adelante una suerte de uniformidad en el país. Con lo cual, hay una realidad hoy, pero pareciera que hay esfuerzos desde el Estado que tienden a empujar esta situación. En el medio, todo lo que ya conocemos desde el punto de vista académico. Hay muchas organizaciones, muchos profesionales, muchos etcétera, universidades, que de alguna forma empujan y corren la línea todo el tiempo. ¿Bien? Mi humilde opinión. Bien, eso por ahí también era otro de los disparadores y si ustedes creen que esto que haría un gran aporte a la temática, una sólida formación de los equipos de salud y sobre todo también del personal desde la formación del grado o con el posgrado. Ahora. Sin duda, creo que quedó clara Sí, quedó clara. Sí, es sumamente fundamental la formación de los profesionales en esta área. Yo, por ejemplo, soy farmacéutica y venimos discutiendo con un grupo de trabajo que estoy en 2 organizaciones distintas, además del hospital, el tema de la necesidad de reformar las carreras de grado y ya insertar
el tema, como lo decía Ariel antes, que fue una discusión calidad y seguridad de manera integrada en las carreras. Acá en la Universidad Austral ya se está haciendo hace un tiempo, pero tenemos que ir por eso para todas las carreras de grado. Sumamente importante, porque es importante para el profesional de la salud, pero en mi opinión también es importante para todos los miembros que forman parte de una institución. Porque un consejo de dirección puede estar integrado por un director de operaciones, que es un ingeniero, una gerencia, una dirección administrativa, que es un licenciado en administración de empresas, y todos tienen que estar alineados, porque es algo único, como decía Ariel, es algo compacto. Y después, bueno, tratar a través de las diversas instituciones, lo que decía Ariel antes, este es un país tan federal y con tantas diferencias de recursos que se hace muy, muy difícil unificar. Pero bueno, yo a lo mejor soy un poco utópica, pero siempre digo, un granito de arena que podamos hacer y que alguna institución pueda hacer algo, aunque no tenga tantas herramientas económicas o de personas, pero que podamos movilizar, eso ya va a servir. Compartirles solo porque es algo que está de acceso gratuito. Nosotros de la Federación Farmacéutica, que Carlos la conoce bien, hicimos hace un par de años una encuesta, ahora estamos cerrando una segunda cohorte, donde participaron 34 hospitales de todo el país. Hicimos una encuesta sobre metas internacionales y sobre manejo y uso de medicamentos. La verdad que los resultados que se obtuvieron fueron muy interesantes. ¿Qué hicimos con eso? O sea, nuestra idea es llegar más lejos, y bueno, lo que comentaba Ariel, la iniciativa del Ministerio de Salud es como que nos da luz de que hay un interés en esto y eso es muy importante, pero lo que hicimos fue a través de una unidad de investigación que armamos, es generar recomendaciones estratificadas, para decir, bueno, si todos no pueden, con esto que es sencillo, que aunque sea el que no tiene nada, puede hacer algo. Eso está de libre acceso, después si quieren yo aquí te comparto el link en la página de la Federación Farmacéutica. Está enfocado muchas recomendaciones por supuesto, pues somos farmacéuticos, manejo y uso de medicamentos, pero hicimos una estratificación donde tomamos los estándares internacionales y dijimos, a ver, si era una institución que no había hecho ninguna actividad, ¿qué podía hacer de ese estándar? Si había tenido algo de participación, un pasito más. Y si era una entidad que ya estaba acreditada o que estaba avanzada, poner el Gold Standard completo. Eso está todo disponible de libre acceso para medicamentos de alto riesgo, LASA y oncológicos. La idea es seguir avanzando en esa línea y lo que hicimos fue tomar los puntos más débiles. Ahora vamos a ver qué resultados nos encontramos con la segunda corte y lo vamos a compartir. Una idea práctica de cómo podemos, digamos, movilizar con pequeñas acciones. Por lo que dijo exactamente, con la claridad que tiene Ariel y todos sus conocimientos. Es muy federal y muy diverso. Entonces, de alguna manera, con pequeñas cosas que hagamos, creo que sirve para seguir dando pasitos. Sin duda. Bueno, esperamos... Quiero complementar esa mirada de Marisa, que es muy interesante, básicamente con un comentario más. Escuchamos frecuentemente, especialmente de parte de los médicos, expresiones del tipo, no nos forman para gestionar. Entonces, en esto de tu pregunta del pre y posgrado, me parece que es clarísimo lo que Marisa plantea desde el pregrado, básicamente,
en términos de formar gente. De hecho hay una currícula multidisciplinar de la OMS, o sea, hay de todo ya listo para poder implementar. Hay que hacer alguna cuestión en el Ministerio de Educación y más para poder articularla rápidamente. Pero puntualmente en el posgrado, hoy está habiendo una explosión de todo lo que es formación en una de las dimensiones de la calidad, que es la eficiencia. Y eso está buenísimo, porque está enfocado directamente en el retorno, en la inversión, en ser eficientes, en eliminar los waste, los desperdicios y demás, y que sea costo efectivo y demás. Pero tiene un peligro, especialmente en este tiempo, que es olvidar el equilibrio entre eficiencia y seguridad. Bien, el COVID nos vino a mostrar una de esas cosas, hay cama disponible, ponemos al paciente, pero eso brinda accesibilidad y probablemente eficiencia, pero no seguridad, porque la persona que tengo acá disponible para atender esta cama probablemente no tenga los conocimientos necesarios. Entonces, eficientizo, accedo, pero puedo generar eventos adversos porque esta persona o este equipo no está preparado para atender a este paciente. Entonces, creo que el próximo desafío, la próxima frontera en la calidad en estos próximos años es equilibrar dos de esas tres dimensiones, dos de esas seis, que son seguridad y eficiencia, ¿no? Y creo que hay mucho por hacer desde el punto de vista de la formación de posgrado, especialmente de personas que tienen responsabilidades a cargo en las instituciones de salud. A modo de ejemplo, tanto Ariel como Marisa mencionaron el contexto de la pandemia, que claramente no pasa desapercibido. ¿Ustedes creen que generó mayor interés por parte de los equipos sanitarios en temas relacionados a la calidad asistencial o la seguridad del paciente? Yo creo que nos puso muchas cosas blanco sobre negro. Lo digo, digamos, desde la visión práctica que tengo. Esto nos dio un sacudón que nos desestabilizó, y como dijo Ariel, tuvimos que reacomodar las piezas, y es muy importante lo que dijo recién, que yo omití en la anterior hablar del posgrado, pero el hecho de tener, digamos, personas capacitadas para cubrir es sumamente importante. Yo creo que nos cambió el foco, y ahora en este tiempo que transitamos y aprendimos a convivir con la pandemia, en mi opinión, va a movilizar, porque demostró aún más, en mi opinión, que tenemos que estar cada vez más formados, y que ante una pandemia que nos colocó de esta manera, pero tan fuertemente, estar capacitados en este tema nos va a permitir tomar mejores decisiones y, como decía Ariel, mantener ese equilibrio. Porque si no mantenemos ese equilibrio, podemos cometer errores muy graves. Coincido, creo que vino a desnudar la realidad de los sistemas de salud de Latinoamérica en particular. Yo suelo decir que el COVID es como los bomberos de Fahrenheit. Fahrenheit es un libro donde, entre otras cosas, los bomberos prendían fuego a libros, ¿bien? Y una de las cosas que yo aprendí es que COVID, Fahrenheit, o los bomberos Fahrenheit, nos vino a prender fuego todos los libros. Los de medicina, estamos haciendo quimerismo farmacológico, estamos mezclando especialmente la primera ola, fármaco, estamos haciendo fase 3 a nivel planetario de vacunas, o sea, nos prendió fuego los libros. O sea, estamos viendo cómo atender a los pacientes, o sea, sale evidencia a propósito de un caso, pero también nos vino a prender fuego el cómo gestionar. Entonces, esta cuestión, de alguna forma, no solo evidenció las falencias que teníamos, sino que además demostró que, uno, podemos ser muy versátiles y muy innovadores cuando lo pretendemos y alineamos todos los focos y los esfuerzos hacia un objetivo común. Pero dos, también muestra que tenemos claramente una necesidad que no está satisfecha, ¿bien? O sea, probablemente la columna vertebral de la seguridad paciente es el famoso ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si esa baranda está rota? Se puede caer. ¿Y qué pasa si no se identifica bien el paciente? Podemos equivocarnos. ¿Y qué pasa si hay sobrecarga de trabajo?
vamos a saturar al equipo de salud. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin insumo? ¿Y qué pasa si, y qué pasa si mayúsculo fue el COVID? Bien, entonces aprendimos sobre la marcha cómo solucionar el ¿y qué pasa si? Y de alguna forma puso en evidencia esta cuestión de ser eficiente, ser seguro y demás, pero creo que, ahora estoy hablando a nivel más macro, a nivel latinoamericano, no estoy tan seguro de que hayamos sabido responder adecuadamente a nivel sistema. ¿Bien? Ejemplos concretos. Hay instituciones privadas en las que trabajo actualmente, donde todo su equipo de calidad y seguridad de paciente, que estaba destinado a acreditaciones internacionales y demás, fue puesto al servicio del COVID. Le pusieron tras un teléfono a llamar a los pacientes a hacer seguimiento telefónico. Y se acabaron los indicadores, se acabaron las rondas de seguridad, se acabaron... ¿Me explico? A nivel de salud pública, hay países en los que se han sacado directamente los equipos médicos, enfermeros y demás, y se han inyectado a esos profesionales al segundo y tercer nivel de atención. Entonces se desprotegió el primer nivel de atención. Entonces, no estoy tan seguro que todo el impacto haya sido positivo. Creo que lo positivo hizo ver, dejó en evidencia. Y creo que lo que nos deja es un tremendo plan de trabajo que desarrollar en términos de las oportunidades que desnudó el COVID. Bien, desde el punto de vista del análisis de ustedes, de su trabajo diario, desde el funcionamiento de los efectores, ¿cuáles creen que podrían ser las acciones cotidianas de los profesionales de la salud que tienen un mayor impacto en materia de seguridad del paciente y que se puedan... Marisa había comentado antes de que habían hecho un manual y que estaban disponibles determinadas acciones, pero en materia del trabajo diario de los equipos sanitarios. Bueno, yo creo que Sin duda que hay un montón y en todas las dimensiones, pero por ahí alguna claro. cuestión más práctica que sirva. Mira, bajando a lo pragmático, olvidándonos de políticas y de equipos que diseñen mejoras y monitoreo y demás, yo creo que hay, vamos a nivel más meso, creo que hay acciones que van de lo mayor a lo menor, que tienen que ver con, uno, claramente tener un plan. Bien, o sea, cualquier persona que vaya, cualquiera de los que estamos acá, que vaya a su institución y que en la que no haya nada de seguridad paciente y quiera hacer algo, es luchar contra los molinos de viento. Lo único que va a hacer es ser un profeta, bien, e intentar mover la aguja de la cultura organizacional. Y eso está bueno, pero desgasta. ¿De acuerdo? Yo suelo decir una cosa, durante años evangelicé en seguridad paciente. Dije, vamos, seguridad, bien. Y a partir de que me puse más viejito, dije, basta romanticismo, ¿bien? Esto tiene que tener una planificación estratégica. Entonces, está buenísimo que las bases vibren y que la gente con nosotros vaya y mueva, pero necesitamos que haya un paraguas que diga hacia allá, porque si no la gente se desgasta. Si el romanticismo puro no alcanza para cambiarle la aguja a la cultura de la seguridad. Punto número 1. Punto número 2, desde el nivel más personal, trabajar en equipos, ¿bien? Y entender que en esto de la calidad y en particular en la seguridad no hay disciplinas y no hay jerarquías. Si A le dice a B, eso está mal, ¿bien? Y B tiene que por lo menos decir, lo voy a pensar. Lo traduzco. Si un enfermero le dice a un médico, doctor, esta dosis es incorrecta, el médico tiene que decir, voy a chequearla. Si el médico le dice al enfermero, no hables cuando prepares medicamento, el enfermero no tiene que ofenderse, tiene que decir, está viendo que me voy a distraer. Lo mismo entre farmacia, enfermería, me explico, es el trabajo en equipo. Entender que el otro es un otro que va a frenar un potencial error que yo pueda cometer. Y a nivel más micro, el que cada uno de nosotros en cada acción de salud, de gestión en la salud y demás, pueda pensar ¿y qué pasa si? ¿Bien? ¿Qué pasa si yo hago tal cosa? ¿Cómo puedo poner en riesgo, cómo puedo dañar a las personas con mi acción particular? Sí, Ariel, totalmente. Lo que hablábamos al principio, ese paraguas del derrame que tiene que venir de arriba porque si no, no hay manera. Y bueno, justamente yo iba a decir lo mismo, el tema del trabajo en equipo interdisciplinario. A mí la pandemia me toma a cargo digamos, del sector de abastecimientos, o sea, yo tengo a cargo la gestión de la compra de los medicamentos y de los insumos que se usan en el hospital y en todos los centros periféricos, como un poco para ir Ariel explicó perfectamente todo lo otro, para ir a lo micro.
Así que bueno, imagínense el desgaste que vengo teniendo, pero la verdad que, un poco reiterando lo que dijimos antes, fue una oportunidad única para trabajar, para nosotros que tenemos la suerte de tener una cultura de seguridad, para trabajar esto que decía Ariel, bajo un plan, para planificar y qué pasa si me quedo sin pseudoanalgesia y qué pasa si no tengo los elementos de protección personal, tomo esos 2 puntos, y qué pasa si no tengo los elementos para hacer alto flujo y el paciente tiene que terminar en un respirador porque no tengo ese material. Entonces, bajo este lema y con toda esta formación que fuimos teniendo y con la que fuimos, como me gustó lo de Ariel, lo de la evangelización, pero bueno, con todo esto que aprendimos desde la teoría, desde la práctica y desde ir con los errores también, el tema que decía Ariel, planificar. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos muy en conjunto con todo el servicio de control de infecciones. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros usábamos 30.000 camisolines por mes. Pasamos a utilizarlos por semana. No utilizábamos camisolines hidrorrepelentes. Tuvimos que empezar a usarlo. Hubo que empezar a darle los barbijos a todo el personal día a día. Bueno, ese es un trabajo conjunto. Un trabajo conjunto, pero que tiene que tener el plan, porque si yo voy a comprar insumos y no los evalúo, tuvimos una cantidad de insumos que fueron aprobados de manera, digamos, por la pandemia automática, por ANMAT. No es una crítica hacia la institución, sino que era algo que había que hacer. Pero bueno, nosotros como farmacéuticos estamos formados en el tema, trabajamos en conjunto con infectología, con control de infecciones, y decimos si ese producto que vamos a comprar va a ser seguro, porque si no, no va a proteger ni al paciente ni al personal, que hoy son las grandes víctimas, ¿no? Lo mismo con la pseudoanalgesia. En ese sentido, armamos, por ejemplo, un tablero de control. Yo tengo un tablero de control que monitorizo todos los días con determinado fármaco, lo manejo en conjunto con farmacia, lo compartimos con la dirección médica, con el servicio de compras, y ahí vemos si tenemos que hacer una rotación, pero ya tenemos un plan A y un plan B. Si no tengo bloqueantes neuromusculares, por ejemplo, de rocuronio, ya tengo el plan de que lo reemplazo por pancuronio, y está hablado de manera interdisciplinaria con los médicos, con la enfermería, con la dirección, y decidimos qué bloqueante neuromuscular de los que tenemos es mejor para que use terapia, mejor para que use quirófano. Entonces, esto solo como para dar algunos ejemplos, porque hay instituciones que por no tener ese plan se han quedado sin esos insumos, y es lo que decía en parte antes Ariel. Entonces, con pequeñas cosas y teniendo las ideas bien claras y teniendo un plan, con el famoso ¿y qué pasa qué que decía Ariel? Y bueno, ¿y qué pasa si no tengo esto? No tengo A, tengo B, tengo C. Bien, creo que hablando de esto del plan A, plan B, el trabajo en equipo, como decía Ariel, vemos que las instituciones sanitarias se rehúsan a realizar estrategias o metas en la seguridad del paciente, y después a las instituciones el costo es más caro con lo que respecta al paciente por un error de la institución, del personal. ¿Por qué creen que se rehúsan a estas estrategias o metas? Ariel, vos lo dijiste un poquito antes. Me río porque sabe que... varias cosas que... Lo enunciaste. Me río porque sabe que soy disruptivo en lo que voy a decir esto. Dale. A ver,
me baso en los 15 años de consultoría que tengo y en haber visto de todo, tanto a nivel público como privado y de seguro social en varios países. Por lo tanto, es una expresión y de alguna forma, la construcción personal de la respuesta que voy a dar. Yo creo que en primer lugar, como todo, hay múltiples razones. Una de ellas es que muchos directores, muchos jefes y más, de verdad, no entienden qué es hacer calidad y seguridad del paciente. Y no lo digo de manera despectiva, no lo comprenden. Bien, nos pasa a muchos consultores que nos invitan a formar parte de sus estrategias para cambiar la imagen de la organización o para mejorar la performance de los médicos o los resultados de sus organizaciones, y plantean que los acompañamos en implementar programas de calidad y o seguridad del paciente. Y cuando bajamos a terreno, a nivel molecular, de qué se trata esto, nos dicen que no, que eso no, porque eso es un tema de que genera mucho problema interno, de que hay muchas relaciones medias complicadas por ahí, de que hay algunos negocios por allá, de que es mucho trabajo, ¿me explico? Entonces, creo que el primer tema tiene que ver con que de verdad muchos jefes y directores no entienden qué es calidad del paciente a nivel molecular. ¿Qué implica esto que decía Marisa de, tenemos la cultura de? Y entonces, hay que entender algo, cambiar esa cultura y hacer que alguien se lave las manos en automático, o que, no sé, apliquemos cualquier estrategia operativa de seguridad del paciente en automático, no lo vamos a lograr antes de los 8 o 10 años de estar estimulándolo, ¿bien? ¿Por qué? Porque primero está estudiado y segundo porque es una tendencia en particular en Latinoamérica, donde uno ve que hay muchos años de trabajo de tal forma de que el estímulo, la medición, la mejora, etcétera, hacen que después de ese tiempo la gente en automático ve las cosas. Entonces, primero hay que entender eso, que es a largo plazo, el cambio real. Segundo, porque en algunos países no están claras las reglas del juego. Entonces, como dije al principio, para muchas organizaciones, me atrevería a decir que es lo mismo tener un paciente en una condición o en otra, básicamente porque el financiador no distingue entre una organización que está acreditada, que no está acreditada, que tiene procesos de mejora, que no los tiene. Bien, una apendicectomía se paga en A y en B de la misma categoría, mismo, más o menos igual. ¿De acuerdo? Salvo que haya algún convenio en particular. Entonces, no hay estímulos específicos dirigidos que ayuden desde el punto de vista estratégico y gerencial a cambiar eso y a decidir hacer esto. Lo tercero que yo observo es que esto del costo de la no calidad y el costo de la no seguridad del paciente es una cosa bien evidente, pero no tan tangible. Bien, entonces, yo puedo decir que si me compro una bicicleta para hacer deportes, bien, y entreno todos los días, a lo largo de 3 o 4 meses voy a bajar un par de kilos, y los veo. Pero, perdón por el ejemplo tan burdo, pero quiero ser muy pragmático. Pero si yo monto una estrategia de seguridad de paciente, donde todo el mundo tiene que verificar la identidad, poner pulseras, certificarse en pulseras, esto y aquello, y aseguro que voy a reducir la cantidad de errores por identificación de pacientes, no es tan fácil ver esa reducción tangible de que antes me equivocaba tantas veces y ahora me equivoco menos. Porque una de las formas más directas de medirlo es el sistema de reporte de incidentes, y los sistemas son voluntarios. ¿Bien? Y los indicadores son acotados y sesgados. Entonces, el tercer componente tiene que ver con eso. No es tan fácil ver la mejora en sí mismo, en particular de la seguridad de los pacientes. ¿Bien? De las dimensiones de la calidad, en particular de la seguridad de los pacientes. Y creo que un último componente, y no menor, es el componente latinoamericano, ¿bien? Que es el chip, el gen latinoamericano, que se agudiza en distintos países. Hay países que siguen los protocolos y las normas porque es parte de su cultura. Bien, Perú, Chile, probablemente Colombia, son países donde las cosas se hacen porque está escrita. Bien, y de hecho ustedes pueden escuchar en discusiones que tenemos de esas organizaciones, de esos países, charlas del estilo, pero la norma dice tal cosa. Bien, no, pero está mal identificado porque la norma dice esto, ¿de acuerdo? O sea, es la norma. Ahora, el acto de reflejo de verificar para reducir el error no existe en muchos lugares. Bien, es la norma por la norma. Lo contrario pasa en otros países como en Argentina, donde la norma está hecha para romperse. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas razones por las cuales no se logra implementar esto, que tiene que ver con el financiamiento, con el convencimiento, con la habilidad o las herramientas para poder mostrar que la inversión en tiempo, en dinero, etcétera, acá una nota al margen, no importa si son privados o públicos del sistema de salud, alguien invierte, ¿de acuerdo? Y hay un presupuesto para esto.
no es gratis. O sea, el concepto de gratuidad es algo que podemos discutir más adelante, ¿bien? Pero hay que entender esto. Entonces, no es tan fácil esto, y lo otro es el componente cultural. Sí, totalmente comparto lo que dice Ariel. El componente cultural es la clave, porque hoy nos encontramos que en instituciones que están maduras, que llevan el tiempo que expresó Ariel, uno cuando sale de esas instituciones y va a otras, y lo digo, digamos, desde el llano, no a lo mejor de la visión de Ariel, que tiene toda esa visión macro, uno ve los hospitales con otra vista ya. Yo entro hoy a otro hospital y lo miro con otra visión y digo, uy, mira, esto, como decía Ariel recién, mira, esta baranda está mal acá, hay un riesgo de incendios, en todas las distintas áreas. Y el otro tema es que es ese, acá en Argentina, si no tenemos, digamos, hecho carne el tema de la calidad y seguridad del paciente, pasa a ser una norma para quebrarla. Y otro que pasa, que Ariel lo vivió seguramente también de su lado de licenciado de enfermería, es que mucha gente se suma, afortunadamente, pero otras personas dicen, no, yo voy a trabajar en esta institución que está acreditada y soy, no sé, enfermero y tengo que hacer una valoración, una primera encuesta, tengo que identificar al paciente, tengo que XXX, o soy farmacéutico y tengo que validar y tengo que conciliar y tengo que ver si hay interacciones y no, yo en el otro lugar me piden el medicamento, lo doy y el enfermero dice en otro lugar a mí me piden, voy, le doy la medicación al paciente y nada más y bueno, lamentablemente esa es una triste realidad, donde a veces se pierden personas que no están, digamos, involucradas, que no sienten en carne eso. Creo que ese es un gran desafío que tenemos que por delante, que movilizar y generar masa de líderes que muevan esta rueda, porque si no, la gente se queda con esa sensación, entre comillas, de que trabaja más. Y solo eso, no que está garantizando evitar un daño, un proceso más seguro. Entonces, Ariel, no sé cómo lo ves desde esta visión, no consultor, no asesor, no desde el punto de vista práctico. Sí, es así. Igual yo siempre planteo que esto es más a nivel de gestión, ¿no? Más que... Ahora, aquí hay que distinguir las estrategias de seguridad paciente o la seguridad paciente a nivel una institución en dos grandes cosas. La estrategia y lo que vive la gente. ¿Bien? La gente, el médico, la enfermera, quien sea. Si una persona intenta hacer verano, si una golondrina intenta hacer verano, como dice la canción, ¿no? Lo que dice así, es muy difícil, se logra, bien, de hecho vos, Marisa, Ana, yo y otros 4 o 5 locos más, logramos hacer una cosa bastante importante en Austral, bien, o sea, se logra mover a otros, pero es mucho más fácil si tenés un paraguas. Entonces, en ese sentido yo siempre planteo lo mismo, aquellos que hayan tenido la posibilidad de manejar en un país diferente al suyo, donde hay países muy ordenados en Latinoamérica, pero países como los nuestros, como los que estamos aquí hablando, no son tan ordenados en el manejo, y ya más o menos uno hace lo que quiere, pega la vuelta en U, etc. Pero si uno ha ido a otros países donde eso está absolutamente prohibido y culturalmente instaurado, simplemente uno se adapta a la forma de conducir del país. ¿Bien? Esto es lo mismo en salud, en las instituciones. Si uno va a una institución a trabajar y esa institución tiene un paraguas donde acá las cosas se hacen así, es mucho más fácil para ese profesional adaptarse rápidamente y cambiar su conducta, que es un poco lo que Marisa decía, ¿no? Para eso
tenemos que volver a la pregunta inicial que Hernán nos hacía. ¿Por qué las instituciones no invierten en seguridad del paciente? Entendiendo que es costo efectivo. Bien. Bien, creo que esto nos lleva a lo que es una metodología trazadora. Creo que el personal profesional y todo quien forme parte de un equipo de salud debe saber realizar una metodología trazadora para evitar errores sobre el paciente, ¿no? Esto es fundamental en la seguridad del paciente. Mari, tu opinión desde el llano, que haces tracer todo el tiempo allí. Sí, es fundamental. O sea, la metodología trazadora es una gran herramienta porque nos permite, digamos, seguir paso a paso al paciente. Si es que hacemos un tracer de paciente, puede ser un tracer de instalaciones, y uno ve de una manera integral todas las potenciales, o detecta las fallas, o puede ver las potenciales fallas y evitarlas para que no lleguen. En mi opinión es una metodología fundamental porque enriquece mucho también. Pasa esto que también dice Ariel, de repente uno hace en una institución que no tiene una cultura de la seguridad tan instalada, esta metodología trazadora a veces es complicada porque lo hemos vivido, ¿no, Ariel? Donde a lo mejor en un tracer, un consultor le dice a un médico, por poner un ejemplo, doctor, usted no escribió en la historia clínica, no realizó esta evolución, la hizo un residente, o le marca un error concreto, y bueno, y pasa esto. Si no hay cultura, si no está esto hecho carne, la persona en una primera instancia tiene como una reacción de contrarreacción, ¿no? de ataque. Ahora, después cuando esto se va haciendo día a día y se hace, digamos, como una rutina, un trabajo, al contrario, es una gran oportunidad para seguir mejorando. Dos palabras respecto de eso, que estoy leyendo un chat que envió Carlos, que es súper interesante. Sí, lo estaba por traer de vuelta a la discusión. Sí, sí. Dos palabras respecto a lo que dice Marisa, y para el resto, quizás si alguno no lo conoce, Tracer Methodology, o la metodología trazadora, es una herramienta de auditoría, de evaluación. Bien, o sea, si uno lo mira desde el punto de vista de las herramientas de la calidad, es una herramienta de auditoría a secas, que es marca registrada de Joint Commission International y Accreditation Canada y Accreditation Canada International, que al principio estaban juntas, después se separaron, después crearon sus subsidiarias internacionales cada una. Bien, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con esa metodología? Que está siendo usada por mucha gente, no como una metodología de auditoría, sino como una metodología de búsqueda de oportunidades y de enseñanza en terreno. Entonces tiene 3 o 4 fortalezas muy interesantes, después ya lo van a ver durante el posgrado si se suman, y si no, en algún momento haremos alguna charla sobre esto, pero hay 3 o 4 conceptos que son basales. 1, transversalidad, mira de costado, no mira sectores, o sea, no le interesa quién es quién. Si el paciente pasó por A, B y C, van A, B y C, no importa quién sea el jefe, cuál es la disciplina o a qué se dedicaba. Bien, transversalidad enfocada en algo, en el paciente, en un medicamento, en un indicador, en algo, una transversalidad. Primer concepto fuerte de trazado. ¿Por qué ayuda eso? En base a lo que preguntaba Connie respecto de por qué es importante que las instituciones y los profesionales lo sepan, porque da un sentido de observación y de poder de alguna forma mirar el proceso de atención distinto. Bien. Segundo concepto muy poderoso del tracer, básicamente es lo sistémico. De hecho, hay una norma no escrita en tracer, que somos los que la aplicamos, que es muerte súbita. Es 2 de 3, ni siquiera es estadística.
Si yo a lo largo de un trazado observo 2 fallos de 3 observaciones, se acabó. ¿Bien? Porque entiendo que es una falla sistémica. Entonces, si observa a un médico que no se higienizó adecuadamente las manos en coronario, unidad coronaria, y a los 2 segundos observo a una mucama, a una persona de limpieza, que no se higienizó adecuadamente las manos en el piso de internación, se acabó. Lo entiendo como un fallo sistémico. ¿De acuerdo? Entonces, es muy potente porque básicamente lo que hace es entrenar la cabeza del que está siendo evaluado y el que evalúa en, ¿y qué pasa así?, en gestión de riesgos, en adelantarme, en profesionalizar lo que estoy haciendo, en la sistemática de la mejora, etc. ¿De acuerdo? Y un tercer beneficio que trae es el tema de que nos acostumbramos a ser observados, que en salud eso no es común. Carlos planteaba que una de las cosas que se hace con este posgrado es ir a ver la ingeniería nuclear y diálogos con la aeronáutica y demás, y ellos hay algo que es fundamental, que es, están siendo observados todo el tiempo tienen confrontación, todo el tiempo hay alguien que es su espejo, todo el tiempo hacen rutinas de auditoría. En salud, imaginen ponerle a un cirujano observador así, al lado de otro cirujano y decir, doctor, usted haga las cosas como si yo no estuviese acá. O un enfermero diciéndole, usted, licenciado, prepara medicamentos o haga cuidados como si no estuviese acá. Bien, lo mismo para un farmacéutico, para un médico. Piensen qué sentirían y si es común ver eso en los hospitales o en las estaciones sanitarias. Tracer entrena en eso, en que todo el tiempo te están mirando, con lo cual uno ya empieza a entender que eso está bien y es parte de la mejora de la calidad. Fernando. Creo que si todos supiésemos hacer una metodología trazadora, desde el momento que ingresamos a una institución sanitaria, muchas veces nos daríamos la vuelta y nos vamos, como decían ustedes, porque vemos que el matafuego está vencido, que la baranda de la escalera está floja, y creo que vamos a tener más miedo, como muchas veces te escuché, Ariel, decir, en entrar a un hospital que subirnos a un avión, porque hay más accidentes con lo que refiere a accidentes dentro de las instituciones sanitarias que la caída de un avión. Entonces creo que podría salud aprender sobre la seguridad, algo sobre la seguridad o el manejo que tienen en la aeronáutica y en la seguridad nuclear, ¿no? Podríamos tomar muchos ejemplos por el hecho de que ellos tienen un error casi nulo, un margen de error muy pequeño. Nulo, no sí. podrían, debe aprender. Exacto. Y de hecho la seguridad del paciente ancla muchas de sus herramientas y sus enfoques metodológicos en esas industrias. Sí, ¿Creen creo que eso el paradigma médico hegemónico termina siendo una barrera para avanzar en este sentido? Marisa, te toca. Esa es una pregunta complicada. Una pregunta complicada. La tiro así. Así como si nada. Sí, en realidad creo que ha sido un obstáculo importante. Pero también viéndolo desde la práctica, a lo mejor con el sesgo de la institución en la que estoy, como decíamos antes con Ariel, en la que ya se incorporó este tema en la carrera de pregrado y en las distintas carreras de posgrado que hay acá, que Ariel también participa. Tenemos la suerte de ya tener médicos que ya están formados en el pregrado. Entonces ya lo vienen, digamos, teniendo incorporado. Por eso un poco lo que hablábamos en las preguntas anteriores. Es muy, muy importante eso. Y tratar de lograr que a medida que se vayan renovando, digamos, las generaciones, podamos poner esa semillita de la calidad y la seguridad ya de base, porque si no se hace muy difícil, porque es lo que dice Ariel, hay mucha gente que independientemente de que sea un médico, que no entiende el por qué o el para qué. Entonces, sí, ese modelo influye, pero hay que un poco, digamos,
tratar de buscarle el enfoque. Por eso iniciativas como esta de la universidad, más todas las que se van sumando, son fundamentales para crear esa masa crítica y cambiar, es cambiar, como decíamos antes con Ariel, es cambiar un chip, es cambiar un paradigma, es cambiar una manera de trabajar para pasar a otra, y que lleva tiempo y que recién se reconoce después de mucho tiempo. Yo me estoy divirtiendo con las cosas que está poniendo Carlos Basalo acá en el chat, que son tremendas, son bombas, esperen que las las iba a traer como para comentárselas. Quiero complementar un poquito lo que ella dijo respecto a esto, o ampliar un poquito el concepto desde mi foco. Creo que esto del modelo médico hegemónico es algo que es, pero también se deja ser. ¿Bien? Es parte de, o sea, la hegemonía no la genera solo el médico. Bien, o sea, la dejamos que ocurra en todo el sistema. Y solo 2 anécdotas respecto de esto para ser bien pragmáticos. Me ha tocado dar formación en una provincia del norte argentino, donde en Santa Fe ocurre también, así donde están ustedes como base también ocurre bastante, pero en el norte argentino está muy marcado, donde la diferencia entre las disciplinas son muy fuertes. Y en un break de unas charlas de estas vino un enfermero y me dijo, ¿usted me está diciendo que yo le tengo que decir al doctor que se lave las manos? Sí. Y me dijo, ¿usted quiere que me echen? Punto número 1. ¿Ok? Punto número 2, o sea, no es solamente el doctor, es el sistema que él mismo también permite que ocurra. ¿Bien? Punto número 2, acá hay muchos amigos dentro del auditorio, pero hay uno de ellos que es Carlos González, estoy viendo acá, con el que trabajamos juntos hace muchos años, actualmente estamos en un proyecto juntos. Él es médico de Costa Rica, ¿bien? Y cuando trabajamos juntos, yo soy licenciado en enfermería, ¿bien? Cuando trabajamos juntos, en calidad, en seguridad paciente, nadie entiende qué hacemos cada uno de nosotros. Y se acuerdan de nuestras disciplinas cuando se las mencionamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque intercambiamos roles permanentemente. De hecho, yo evalúo cuestiones médicas y él evalúa cuestiones de enfermería. ¿Bien? Y a ninguno de los dos se nos caen los anillos de decir, ah, no, esto es tuyo, no, doctora, no, licenciado. O sea, es entender un lenguaje nuevo. Y es entender, básicamente, que la calidad aplana las jerarquías. Entonces, el modelo médico hegemónico es algo que funcionó y que en muchos lugares funciona, pero que hay que entender que a través del diálogo, de la mejora de los procesos, de la seguridad de los pacientes y demás, eso es algo que debe erradicarse. Lo veo también a Ricardo Otero, que en algún momento también charlando nos dijimos, es cierto que vos sos médico, es cierto que vos sos enfermero, o sea, llega un punto que uno olvida ese tipo de cosas, básicamente porque no estamos hablando de conocimiento de médicos o conocimiento de farmacéuticos, estamos hablando de mejora de procesos y desarrollar la vida de los pacientes a través de evitarles el daño que nosotros mismos o el sistema les genera. ¿Ok? Fernando. Estamos divirtiéndonos con Carlos, ¿no? Creo que eso también lleva al hecho de que no exista más la figura de jefe y sí la figura de líder. Que el líder es el que forma el equipo de salud y sabe bien con las personas que va a trabajar y cómo va a tener que realizar ese cambio cultural que lleva años sobre seguridad. Ocho o 9 horas más de discusión con ese tema, ¿eh? Sí. Liderazgos versus jefaturas. Carlos, me permito decir 2 cosas a lo que estás diciendo. No tengo mucha respuesta a lo que estás planteando, pero empiezo desde lo último. Con una anécdota. Vos decís, ¿por qué los médicos argentinos tienen a Estados Unidos como referencia técnica profesional y una observada resistencia a incorporar esta mirada lateral? Yo te voy a decir una cosa que me dijeron una vez en Jujuy. Me dijeron, ustedes los porteños les agarra el americanismo. Eso, me dijeron de Estados Unidos, y a nosotros en el interior nos agarra el porteñismo. Lo dejo un porteño y es palabra santa. Yo creo que nos pasa a todos esto de como ir buscando aquello que creemos que son los interlocutores válidos. Vaya a saber por qué, ¿no? Si es por un tema de mayor índice de publicaciones en revistas de peer review, si es porque hay más inversión en investigación, si es porque hay más puesta en escena, no lo sé. Pero claramente hay distintos tipos de medicina, distintos tipos de evidencia, pero en esto de la seguridad de los pacientes creo que todos tenemos mucho por aportar, no importa el lugar del planeta en el que vengamos. De hecho, te das cuenta cuando llegas a ciertos niveles que todos los que discutimos ciertas cosas son de distintos países, de distintas disciplinas, distinta formación, y habla el mismo diálogo. ¿Me explico? Entonces,
En el encuentro pasado hablamos sobre el tema y yo di un ejemplo que me había impresionado vivamente en su momento, que fue el del nuevo hospital El Milagro en Salta, en donde un cambio de management, porque en realidad fue simplemente eso, no un cambio de propiedad, de que algo dejó de ser privado, público para pasar a ser privado, sino que simplemente lo que se contrató fue un management privado, modificó la cultura organizativa radicalmente, porque en ese momento en donde ese management había sido licitado la gestión y la había ganado un grupo español, Ariel, vos seguramente los conocés, realmente hizo que se modificara enormemente el prisma de conducción, ¿no? Yo coincido con lo que decía Marisa, de que es un ejemplo que tiene que venir de arriba hacia abajo, y ahí tenemos que tener mucha claridad en ese liderazgo para poder ponerlo en la agenda, ¿no? Y para poder trabajar de esa manera. Qué buenas palabras, para poder ponerlo en la agenda. Eso sí tiene que ver con los que están más a nivel operativo y que están más entusiasmados y fervientes más, es ponerlo en la agenda. Por ahí no depende de esas personas más operativas el cambiar radicalmente la estrategia de una organización o la inversión, pero sí en ponerlo en la agenda. Y eso es muy importante. Y el otro déficit que uno observa, lo charlamos el otro día acá, lo veo también a Ricardo Otero entrando al Zoom, es el tema del déficit de los financiadores. Desgraciadamente en Argentina, los financiadores de salud no han sido fondos de salud, no han sido organizaciones que mantienen la salud, sino que han sido organizaciones de fondos de enfermedad fundamentalmente, ¿no? Y en consecuencia se han habituado a trabajar con ese esquema que es financiar la enfermedad y no trabajar en realidad cercano a ese paciente, previniendo, cuidando, que es un trabajo completamente distinto, ¿no? A mí siempre me gusta resaltarlo, el trabajo de Kaiser Permanente en Estados Unidos, 15 millones de beneficiarios, en donde uno puede ver ahí un trabajo impresionante justamente para cuidar a ese paciente, ¿no? Totalmente, total y absolutamente de acuerdo. Acá tiraste una de por qué se sigue considerando la calidad como un servicio de amenity de lujo. Y hay dos en una, que hiciste trampa, Carlos. ¿Y cuál es la resistencia del sector público a asumir el tema? Yo creo que hay dos cosas. Sí, son dos cosas distintas. En mi experiencia personal, muchas organizaciones privadas en particular, fuera de Buenos Aires, para los que no están aquí, es una de las provincias centrales de Argentina, entienden la calidad como inversión en tecnología. De hecho, yo las primeras cosas que le critico a los directores que me invitan a participar les miro la página web y le digo, mostrame cómo haces calidad. Si compramos un tomógrafo, te contratamos me encanta, esa es su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, muchos entienden la calidad y de hecho lo ponen bajo título de calidad, le ponen todo lo que compraron o la estructura que tienen. Entonces, muchos entienden la calidad como eso, o como que tienen algunos protocolos, o como que tienen médicos prestigiosos, o etc. Bien, entonces, insisto en esto, que uno de los problemas es que probablemente no terminemos de entender bien de qué se trata. Lo segundo es por lo que venimos charlando, y respecto del sector público, hay muchas cosas. Uno de los grandes temas que he detectado es el cambio permanente de directores, ¿no? Y la falta de políticas de Estado, de tal forma que permanezcan a lo largo del tiempo. Entonces, cada 3 años, 4... Es por lo cual nos preguntamos cómo muchas veces un director no sabe lo que es un presupuesto, no tiene un plan estratégico, también no tiene un plan de calidad, no tiene un plan de mejoras, porque es una persona que está ahí, que es un amateur muchas veces, va a aprender, y lo digo con dolor, porque las mejores organizaciones se construyen sobre personas que saben conducir, y el problema es que nosotros tenemos directores que no llegan a tener el nivel necesario para conducir. Cuando uno va y conoce los sistemas sanitarios de Francia, de Italia, de España, se da cuenta que los directores tienen un nivel en la conducción. A mí no me interesa que sea un gran médico, porque en realidad ahí le estamos pidiendo otra cosa. Pero tiene que tener una visión organizativa diferente. ¿Sí? Ni siquiera te interesa que sea médico. Que ese es otro tema, ¿no? Es cierto, es cierto. Es cierto. Perdón, ya me conocen. Hay un meme que dice, ¿para qué me invitan si saben que me pongo así?
En Uruguay se da el caso de que la enfermería tiene un papel importante en la conducción, en la gestión, y hay países en donde, bueno, se trata de manera distinta, ¿no? Pero bueno, es increíble que Argentina, teniendo algunos nichos de calidad, sin embargo, bueno, hablando de lo que veníamos conversando, el tema del mercado es importante, porque muchas de las iniciativas que se dan de calidad en la ciudad de Buenos Aires provienen, el hecho de acreditar ante Joint Commission, que significa toda una revolución, proviene por el hecho de capturar o de captar pacientes extranjeros que vienen a atenderse y a la cual uno necesita, ahí sí que uno tiene que dar una muestra de cómo funciona. Yo a veces creo que con este tema hay un doble estándar. Así como el PMO lo tenemos supuestamente para un grupo, que es un grupo acotado, pero no para todo el país, con el tema de la calidad tenemos un doble estándar. Una cosa es que el privado cumpla con los criterios de calidad que le vamos a exigir, con la seguridad del paciente, cuando viene alguien que paga en dólares, yo necesito asegurarle, y el resto, bueno, si le podemos dar lo que podemos dar, es lo que llegamos, ¿no? Pero hay como una mirada complicada, ¿no? Porque es muy hipócrita, a mi juicio, Sí. respecto de este tema. Ahí lo veo a Ricardo Otero, Ahí está Ricardo. que entre otras cuestiones, aparte de ser una personalidad de esto, también es, bueno, director de ITAES hoy, es interino, ¿no, Ricardo? Sí, interino porque Está, yo pedí ser interino porque, bueno, es mucha carga toda de golpe y ya no tengo la edad que tenía antes. pero está cambiando eso que decís, y me parece que está bueno lo que Ricardo pueda contar ahora de los sistemas de acreditación como herramienta de mejora, ¿no? Más que nada. A ver, yo, perdónenme, pero estaba con la cámara apagada porque estaba hablando por teléfono con el presidente de ITAES, así que me perdí un poco, pero escuché lo último que decía Carlos respecto de las acreditaciones internacionales. En realidad, la zanahoria que ponen las llamadas acreditadoras internacionales, aclaro que nosotros también somos internacionales porque tenemos establecimientos acreditados en Bolivia, en Perú y en Uruguay. Entonces, el asunto del turismo médico, a mí, y esto voy a asumir lo que digo, ¿no es cierto? Porque es mi posición. A mí el tema del turismo médico no me convence mucho, no me gusta mucho. No por nada, no porque no sea lícito, ni sea... Está bien, si querés atender pacientes de otros lugares está bien, pero primero tenemos que entender que de los países más desarrollados vienen a nuestros países simplemente para ahorrarse plata. Por supuesto que quieren tener garantías, y es cierto, ellos conocen el nombre de Joint Commission y probablemente no conozcan el nombre de ITAES. De todas maneras, el nombre que ellos conocen es Joint Commission americana, no la internacional, que no es exactamente lo mismo. Perdóname, Ariel, vos conocés mucho mejor que yo el tema, pero no es lo mismo, no es exactamente igual. Así tiene estándares diferentes, de hecho. Claro, ahí ya tenemos una diferencia. El segundo peligro que para mí tiene, que no sé si tenemos muy claro esto, es la garantía de seguridad que le podemos dar a esos pacientes, especialmente porque, no digo en las grandes cirugías, pero en las cirugías más comunes, que son una de las que más atraen, las cirugías de corta estancia, qué sé yo, los pacientes lo toman en parte como un viaje turístico. Entonces, se suman un montón de factores que a mí me hacen pensar que la seguridad de esos pacientes no está totalmente asegurada, valga la redundancia, y no solamente dentro del ámbito asistencial, sino por las condiciones que tenemos nosotros y por la forma en que ellos creen que vienen a la Argentina o piensan que vienen a la Argentina. Entonces, a mí lo que se llama turismo médico no me gusta mucho. Así que bueno, ese es un tema. Por otra parte, yo creo que la acreditación está cambiando mucho, como todo. La primera que dio el primer cambio de timón que dio fue Joint Commission americana, cuando cambió su enfoque de lo estructural
hacia las personas, diríamos hoy, hacia los pacientes en aquel momento, y nosotros todos los demás seguimos atrás. De hecho, si vos ves, y vos, Ariel, seguramente los tenés en cuenta, si vos ves los manuales nuestros de hace 10 años con los actuales, no tienen nada que ver. Más allá de que los actuales están siguiendo estándares internacionales, más allá de eso, el cambio de salir de lo estructural para pasar primero a los procesos y ahora para pasar a las personas, que ya tenemos varias ideas para las próximas versiones de nuestros manuales, es un cambio muy importante. Yo creo que la acreditación es nada más que una de las modalidades de evaluación, es una de las formas, de las herramientas que hay para ayudar desde afuera a las organizaciones, no es la única, no es incompatible con otras, en general suelen ser sistemas que son complementarios y no suplementarios, de manera que, y esto lo reconoce bien la ISCUA cuando lo primero, o uno de los criterios es que para desarrollar estándares, todas las organizaciones, por supuesto, la ISCO habla de las acreditadoras de salud, porque es su ámbito, pero todas las organizaciones deben tener en cuenta siempre los estándares y los criterios de calidad de otras para no pisarse, para no haber contradicciones, para no haber, no duplicar esfuerzos. Así que bueno, yo creo que es una buena herramienta, que tenemos que seguir desarrollándola, que aceptamos aportes de todos lados, de manera que incluso hace poquito, esta semana tuvimos una reunión que desarrolló la ISCUA para que les contáramos, no nosotros desde ITAES, sino las organizaciones de acreditadoras que quisieran inscribirse, para que les contáramos cómo nos está yendo evaluación y pandemia. ¿Cuáles son las ideas que tenemos, cómo estamos desarrollándonos para subsistir y mantener la calidad de las evaluaciones, ahora en esta nueva versión donde lo virtual es, digamos, mucho más importante que antes. Fue muy interesante porque hubo gente de todo el mundo y cada cual contó su experiencia. No era una reunión con un PowerPoint y un guión preestablecido, era un poco como la que estamos haciendo ahora, charlas. Y bueno, esta es una de las formas en que hoy estamos tratando de trabajar para coordinar esfuerzos y para aprender los unos de otros. Nada más, no sé si esto... Ricardo y Ariel y Marisa, les quiero preguntar algo de que, la verdad que disculpen la ignorancia, pero ¿por qué se sabe tan poco de acreditación, de calidad, de seguridad del paciente, básicamente de criterio de acreditación de países como los países nórdicos o de Inglaterra, que es un sistema público con preeminencia importante, Australia, que en materia de evaluación de tecnología ha sido pionero? Eso me interesa, no sé, una opinión de ustedes. En realidad, vos nombraste a uno de los países más avanzados en acreditación en el mundo, que es Australia. Ajá. Australia no tiene un sistema de acreditación, tiene muchos. Incluso tiene sistemas de acreditación de los médicos de cabecera. Lo cual hoy en Argentina es impensable, entre otras cosas porque médicos de cabecera, con esa definición, con la definición técnica, no tenemos. Entonces no podría existir. Sí. Pero en Europa, Suecia con el ICAS, Dinamarca con el ICAS, Bélgica con no me acuerdo el nombre ahora, Francia, que tiene un sistema estatal, España, que tiene varios, pero tiene dos que sobresalen, que son ACSA, que es la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, y el sistema de acreditación del País Vasco, realmente son de punta. ¿Por qué no se conocen en términos generales, es decir, dentro del ámbito de la salud, por lo menos argentino? Porque en realidad no se conoce mucho de la acreditación, tampoco de la Argentina. Mucha gente no sabe que hace 30 años que estamos trabajando en esto. Entonces, si no saben que existimos nosotros, bueno, conocen Joint Commission, conocen Accreditation Canada, porque son las enormes, pero de las demás no sabemos nada. Pero hay mucho, y hay mucho hecho en Latinoamérica también.
O sea, hay mucho marketing, ¿no? También de lo canadiense y de los americanos. Por supuesto. Eso nos falta a nosotros. Y la otra cosa es porque en todos estos países que estamos mencionando, la intervención del Estado como impulsor de todo esto es fundamental. A propósito de lo que estás diciendo, Ricardo, ¿no? Vos, Carlos Basaro, habías planteado esto de las acreditaciones como probablemente también modelo de mejora de la seguridad de los pacientes y demás, y Ricardo había dicho esto de que es muy inteligentemente y muy ciertamente es una de las herramientas de la mejora de la calidad y en particular de la seguridad de los pacientes. Hay otros enfoques que sin llegar a las acreditaciones se pueden abordar. Carlos González, ahí justamente lo vi, así que me parece que está bueno que si les parece pueda incorporar alguna idea. Él es médico de Costa Rica y es experto internacional también en mejora de calidad, en acreditaciones y demás, pero tiene un enfoque muy interesante en lo que es gestión de riesgos en general, y no solamente del incendio, sino gestión de riesgos de la gerencia, de lo económico, de los riesgos de la seguridad y cómo tiene que integrarlo la dirección de las organizaciones, ¿no? Me parece que está bueno entender esto, que acreditaciones o programas, pero hay que entender los riesgos en general, ¿no? Carlos, ¿estás disponible? ¿Querés decir 2 palabras de esto? Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? No, al primero, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que han conversado. Experiencias ya vividas en algunos lugares donde he podido compartir el trabajo con Ariel y con otras personas. Específicamente hablando del tema de riesgos, que es algo pues que sí, como bien decía Ariel, me apasiona. Si nos vamos a la esencia de cualquier modelo de gestión, nosotros debemos partir desde el punto de identificar lo que potencialmente podría salir mal. Y eso atiende mucho a las preguntas que hacían ustedes ahora de ¿y si no tengo esto? ¿Y si no tengo lo otro? Y eso no es un tema nuevo, es un tema importado de la industria manufacturera que muchos años lleva delante nuestro haciéndose estas preguntas. Y si me permiten la comparación sin que sea odiosa, ellos se han hecho estas preguntas para tratar de llegar a identificar cómo ser más efectivos desde el punto de vista de producir. Si nos vamos a la esencia de producir lo que ustedes quieran, un tornillo, un clavo, una secadora, lo que ustedes quieran. Si importamos lo bueno y dejamos de lado la parte mercantilista, nos daremos cuenta de que en el análisis de la gestión de riesgos, nosotros encontramos una llave importante que nos permite explicar no solamente los costos de la no calidad, sino los aportes al patrimonio de las empresas, de las actividades que son no financieras. Me explico con esto. Si nosotros con una muy buena gestión de identificación y atención del riesgo reducimos la materialización del mismo en cualquiera de los estratos, llámese operativo, misional o estratégico, esta disminución de esta materialización del riesgo se convierte finalmente en un impacto que se va a ver en el EBITDA de las empresas. Entonces, uno puede trasladarle a los financieros, que son en muchas ocasiones los que no nos dejan hacer proyectos de mejora porque los encuentran caros, costosos, he tenido la oportunidad de que me digan ineficientes, y bueno, otros adjetivos adicionales que no voy a mencionar, nos permite darle un giro al tema y demostrarles a ellos con impactos económicos positivos como las actividades de gestión de riesgos que van en pro de nuestros pacientes y de la atención correcta de la salud, son realmente eficientes y tienen no solamente impacto en lo más importante, que es el paciente, sino impacto en la empresa. Entonces, cuando uno logra este binomio y logra que entiendan por qué es que los modelos de gestión o de acreditación o de prevención o de seguridad del paciente, como se le quiera llamar, son útiles, realmente encuentra uno aliados estratégicos dentro de la organización y ahí es donde en definitiva baja en cascada. ¿Por qué se los cuento así? Porque cuando hemos logrado ponerle un récord económico a las intervenciones que hemos hecho, y perdónenme esta expresión así, pero cuando le hemos logrado poner
una devolución, un rédito económico a todas estas intervenciones, es cuando la alta gerencia ha volcado sus ojos a las estrategias que estamos plantando y han dicho, hey, a ver, esto encima de que hace que los pacientes estén bien atendidos, da un enfoque de seguridad, nos da una posición, un nombre dentro de la sociedad, nos permite hacer las cosas como se debe, encima ahorramos dinero. Entonces, este conjunto esta suma de factores, más bien, este conjunto como tal de actividades, es lo que permite que en las organizaciones esto baje como una cascada. Ustedes han dicho montones de cosas que hemos vivido, Ariel, mi persona y otros compañeros con los que he podido trabajar en diferentes países, con respecto a por qué la seguridad de los pacientes no logra llegar con tanta fuerza. Yo les transmito una experiencia vivida positiva que he tenido en un par de organizaciones donde hemos hecho este ejercicio y nos ha permitido que se sostenga en el tiempo con menor esfuerzo del que nos ha tocado emprender o utilizar en otras instituciones. La gestión de riesgos, no solamente los riesgos del paciente, los riesgos de la organización como tal, los riesgos de reputación, financieros y demás, todos ellos dentro de una gran matriz y dentro de una gestión le permiten a las personas entender por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué es importante identificar, por qué es importante el binomio médico-enfermería, por qué es importante el uso correcto de los medicamentos y podemos seguir. Pero desde esta óptica, en mi muy humilde experiencia, he encontrado una herramienta de trabajo poderosísima y que le permite a las personas entender el para qué están haciendo las cosas, brincándonos el odioso por qué que muchísimas veces detiene la implementación de estos modelos. Pues encantado de haber compartido con ustedes. La plática que han tenido me parece súper interesante y espero poder seguir participando de actividades de este tipo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y para ser respetuosos también del tiempo, bueno, vamos a cerrar agradeciéndoles a todos los presentes, especialmente a Marisa y Ariel, que se hicieron un tiempo en su agenda para compartir con nosotros, y queremos invitarlos a la próxima charla que va a ser el 2 de julio acerca de la seguridad del personal sanitario, junto con Fabián Vítolo, Marcelo García Diegues, y va a estar coordinando Constanza, bueno, con mi compañía. Así que un gusto haber compartido este momento y nos encontramos el viernes que viene.